Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este jueves 7 de julio. En España las fiestas de San Fermín, que desde mi punto de vista son una barbaridad, pero así son. Muy famosas en el mundo. Vamos a prepararnos para el trabajo que vamos a realizar. Y, como siempre, tenemos el deber de informar que según la Ley de Protección de Datos se va a grabar y va a ser colgado en la página YouTube de la Rama Bhakti. Si alguno de los presentes no quiere que su imagen quede grabada y aparezca, puede cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece generalmente abajo a su izquierda en la pantalla. Y también un recordatorio más de que si alguno de los presentes no está todavía, pero desea recibir toda la programación de la sección española que se realiza por vía Zoom, pueden hacer un mail a actividadesvirtualesste@gmail.com indicando su nombre y apellido, el país o la ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Los incluirán en ese grupo y recibirán esa información. Los que reciben los programas por mi parte, que son los que realizamos desde Bhakti, ya se anotan ellos o me escriben a clarisaelo@gmail.com y también los incluyo si no lo están. Normalmente lo estáis casi todos. Y ahora, mientras acaban de ir entrando todos los compañeros, vamos a hacer los momentos de silencio. Los que quieran pueden acompañarnos diciendo para sí mismos la invocación que nos dejó la señora Annie Besant, autora del libro que estamos estudiando. Y dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y en estos procesos meditativos que cada quien realiza, por costumbre a veces ya lo tiene interiorizado a diario, o cuando fuere que le es posible a cada quien, tener en cuenta de que en nuestra mente y en nuestro corazón quede incluida todo el planeta, con todos los reinos a los que este planeta da vida y alberga. Reino mineral, el reino vegetal al completo, el reino animal con todas sus criaturas y el reino humano con todos los seres que lo componemos, teniendo en cuenta que el primero de los tres objetivos de la sociedad teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o condición social o color,
En nuestro corazón deben caber todos. Y ahora pasaremos a continuar el estudio en el punto en que lo dejamos el jueves pasado. Y en este subcapítulo nos habla de la unidad de la conciencia física. Vamos a ver cómo continúa Nivesan con sus explicaciones. En medio de las inmensas variedades de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, la unidad subyacente de la conciencia física, y aquí se circunscribe a la conciencia en el plano físico, dice ella, se ha perdido de vista y se han establecido amplias líneas divisorias que en realidad no existen. La vida, con mayúscula, ha sido completamente denegada al mineral, minimizada en el vegetal. Y H.P. Blavatsky fue ridiculizada cuando declaró que una vida, una conciencia, lo vivificaba y lo animaba todo. Una vida con mayúscula, una conciencia con mayúscula, la vida, la conciencia. Lo vivifica y lo anima todo. Bueno, las imágenes que puse son solamente porque así nos dan la idea de que aquí está todo, prácticamente. Bueno, en el plano físico. Luego está lo invisible a nuestros sentidos ordinarios, que también está vivificado por esa misma vida divina. Día a día se demuestra cada vez más claramente la identidad entre el animal y el hombre físico, entre la planta y el hombre, e incluso entre el reptil y su nidada, la roca y el hombre. Se descubre que los componentes físicos y químicos de todo ser tienen que ser idénticos. La ciencia química puede decir muy bien que no existe ninguna diferencia entre la materia que compone el buey, el cuerpo del buey, y la que configura el cuerpo del hombre. Y luego, a pesar de los años que este libro ya tiene, la propia ciencia ha ido mostrando que esto es así, que es una realidad. La fotografía es encantadora, ¿a que sí? Sigue diciéndonos, pero la doctrina oculta, o teosofía, o atmavidya, etcétera, etcétera, como la queramos llamar, es mucho más explícita. Dice, no solo los componentes químicos son los mismos, sino que las mismas vidas infinitesimales componen los átomos de las masas de la montaña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que le protege del sol. Cada partícula, tanto si se llama orgánica como inorgánica, es una vida. Esto está sacado de la Doctrina Secreta, primer tomo. Y esta también es encantadora. Si esto es cierto, existiría la posibilidad de obtener de esos vivientes minerales, vegetales, animales y hombres la evidencia de una identidad de vida, la evidencia de una identidad de vida con mayúscula, más allá de lo aparente, lo que él mantiene vivo, de una receptividad, de una respuesta a los estímulos. Y mientras podemos admitir eso sin reserva, confiaríamos en encontrar gradaciones de percepción, porque hay gradaciones en todas partes,
que a medida que ascendemos por la escala de la vida y de la evolución, esperaríamos que las manifestaciones llegaran a ser más amplias y más complejas, aunque algunas claras manifestaciones de receptividad se encontrarían en todos los que comparten la vida una. Sí, los vehículos manifiestan algo que es mucho más que lo que los está afectando desde fuera, desde el plano físico. Hay como una respuesta interior. Esta es la que, por observación y sobre todo cuando se desarrollan algunas de las facultades internas que están latentes en nosotros, entonces se descubre que es la vida divina desde lo interno que también está respondiendo a los estímulos que se reciben desde fuera. Bueno, los cuadros tratan de mostrar un poco lo que es todo el campo de manifestación de criaturas más pequeñas y más grandes, menos evolucionadas y más evolucionadas. Pero solo es para tener esa ligera idea que podemos encontrar mucha información para todo aquel que tenga el interés en Internet, por supuestísimo, y buena información. Y sigue diciéndonos, faltaba la evidencia de esto cuando H.P. Blavatsky escribía, ahora, decía ella, Blavatsky, esto es asequible y lo es de manos de un científico oriental cuya extraordinaria maestría le ha asegurado la buena aceptación en Occidente de que la evidencia llega oportunamente. El profesor Jagadish Chandra Bose de Calcuta ha demostrado claramente que la llamada materia inorgánica responde a los estímulos y que, tan allá como el experimento puede confirmarlo, la respuesta de los metales, los vegetales y los animales es idéntica a la del hombre. Es la capacidad de receptividad y respuesta, es la propia vida o conciencia desde lo interno que anima a todos los seres. Esa misma capacidad de receptividad y de respuesta. Y eso está en todos los seres. Desde el átomo la vida interna está funcionando, la conciencia, porque de las dos maneras se puede nombrar, denominar vida o conciencia. Desde lo interno hasta el más pequeño o diminuto átomo hasta la forma más compleja está respondiendo. Esta es una fotografía de este profesor que nombró Blavatsky y bueno, pues ya tenía, fijaros, el nacimiento en 1858 y el fallecimiento en 1937. El profesor Bose adaptó unos aparatos para medir los estímulos pertinentes y para mostrar con curvas trazadas en un cilindro en rotación la respuesta al recibir los estímulos del cuerpo. Luego comparó las curvas obtenidas con el estaño y otros metales con las conseguidas del músculo y descubrió que las curvas del estaño eran idénticas a las del músculo y que los otros metales daban curvas de igual naturaleza, pero variadas en el periodo de recuperación. Series de respuestas eléctricas a estímulos mecánicos sucesivos en intervalos de medio minuto en el estaño y se configuraban estas. Y respuestas mecánicas en el músculo y se configuraban estas. Por eso decía, las respuestas son las mismas. El tétanos, tanto completo como incompleto, era causado por las repetidas sacudidas y tanto en el mineral como en el músculo se acumulaban resultados parecidos. Efectos análogos a tétanos incompleto y B a tétanos completo en el estaño,
que tenemos dibujados aquí. Esto no sé si os tapa. Y B, tétanos completo en el músculo. Sí que eran los incompletos y los completos. Los metales mostraban fatiga, el que menos el estaño. Reactivos químicos como las drogas producían en los metales resultados similares a los resultados conocidos en los animales. Excitantes, depresivos y aniquiladores. Por aniquilador se quiere indicar el resultado de la destrucción del poder de respuesta, cuando el daño inferido era tanto que ya no había capacidad del metal o del músculo para poder indicar una respuesta. Un veneno matará un metal, induciendo una condición de inmovilidad, de suerte que no se pueda obtener ninguna respuesta. En el metal envenenado, si se llega a tiempo, un antídoto puede salvar su vida. Muy curioso que hiciesen pruebas de esta clase con los metales, que de entrada nos parecería que no pueden ser afectados si se les introduce o se bañan en o algún tipo de condición de esa capacidad de alteración del propio metal. Entonces aquí también nos indica en A que la respuesta es normal, en B que la respuesta es el efecto del veneno en el mismo metal, y en C que el restablecimiento mediante el antídoto, aunque no es total, pero por lo menos es parcial, no está tan muerto. Así que aquí pude añadir, me pareció correcto añadir una pequeña nota de mi parte. Los cambios nunca significan la involución de la materia, pues esta es siempre virgen, cosa que hemos de recordar. Los cambios producen alternativamente la construcción y degradación de las formas. Todo ello siempre resulta en la evolución de la conciencia. Cualquier impacto, sea en un sentido o en otro, desarrolla la respuesta desde lo interior y por lo tanto es desarrollo de la conciencia. Incluso aquí, cuando desde lo interior, por efecto del veneno, no puede recibir la respuesta, es la vida divina que dice, aquí esto está mal y no me puedo manifestar ya de la misma manera por medio de este metal envenenado. De ahí la línea casi plana. Parece como un cerebro cuando no hay movimiento. El profesor Bosé ha llevado a cabo una serie de experimentos similares con las plantas y ha obtenido resultados similares. Un trozo de troncho de una col fresca, una hoja tierna u otro tipo de vegetal pueden ser estimulados y presentarán curvas similares. Pueden estar fatigados, excitados, depresivos, envenenados. Y cuando hablamos de los vegetales, sabemos perfectamente, como nos dicen los que así lo han estudiado en profundidad y lo han podido analizar, examinar, que si nosotros compramos vegetales frescos tenemos unas condiciones de nutrición y de energía que están presentes en esos vegetales frescos y que cuando van pasando horas o días, esos vegetales pierden esas condiciones y la cantidad de energía que nos pueden aportar, ya no solo de las condiciones de vitaminas, etcétera, etcétera, sino además de la propia energía, han podido medir que ha disminuido considerablemente. Entonces, esto es lo que este profesor ya en su momento estuvo analizando por estas mediaciones del aparatito que él mismo construyó. Un estimulante aumentará la respuesta y puesto que se ha descubierto que una dosis de droga grande y pequeña mata y estimula respectivamente, se ha descubierto que también actúan así en los metales.
Entre esos fenómenos se pregunta el profesor Bosé, ¿cómo podemos trazar una línea de demarcación y decir, aquí termina el proceso físico y ahí empieza el proceso psicológico? No existen tales barreras. Estos detalles están tomados de un documento entregado por el profesor Bosé a la Royal Institution el 10 de mayo de 1901, titulado La respuesta de la materia inorgánica a los estímulos. En aquel tiempo, pues ya hubo un estudio de esta naturaleza. El libro que estamos estudiando fue escrito por Annie Besant en 1907 y desde entonces la ciencia ha hecho grandes progresos sobre el tema, pero en realidad progresos en el sentido de ampliación de las experiencias, los experimentos en laboratorio, pero de hecho lo que han hecho es confirmar cada vez de una manera mucho más amplia aquellos fenómenos y hallazgos que habían hecho estos estudiosos de finales del siglo XIX y principios del XX, y más adelante, por supuesto. Podemos recordar las características de cada una de las tres hipóstasis, la Trinidad, como de formación, mantenimiento y destrucción. Brahma, el formador, Vishnu, el mantenedor, y Shiva, el destructor, que siguen siendo los tres que nombramos continuamente, los tres aspectos del logos, y todos están trabajando, son tres y es uno, siempre es la Trinidad, tres y uno al mismo tiempo, tal misterio, ¿no? Entonces esto significa el continuo reciclaje de formas en toda la naturaleza. Todas las formas han tenido un principio, tienen una duración determinada, que puede ser muy corta o muy larguísima, pero como tuvieron un principio, a su debido tiempo tendrán un fin. Cortas, muy cortas, algunas bacterias, algunos microbios son de una vida muy corta, apenas unos segundos. De vida muy larga, una galaxia, por ejemplo, pero que tuvo un principio como galaxia y como galaxia tendrá también su debido fin. Y ahí, pues toda la naturaleza está trabajando por medio de las leyes. Hay algo, sigue diciéndonos Annie Besant, más bien patético en la observación del modo en que la diminuta mancha de luz que registra las pulsaciones de la planta se mueve en curvas cada vez más y más débiles cuando la planta está bajo la influencia del veneno y deriva en una línea recta final que desaparece y se para. La planta está muerta. Uno siente como si se hubiera cometido un asesinato, como evidentemente ha sido. Los hechos están reflejados en el libro del profesor Bosé, que dice ella, tuve la gran suerte de ver los experimentos repetidos en su propia casa, donde uno podía observarlos muy de cerca. Hace ya bastantes años, pero dentro de mediados del siglo pasado, hubo la familia, el matrimonio Kirlian, que desarrolló una máquina a la que pusieron su propio nombre, apellido, la máquina Kirlian, capaz de fotografiar la parte etérica de los objetos. La parte etérica registra lo que denominamos comúnmente el aura etérica de los objetos. Y de esta manera, por ejemplo, en los vegetales se podía apreciar cuando estos despedían mucha energía o cuando había mucha menos, y en los casos, y no encontré fotografías, las hay y las busqué, pero no encontré en ese momento ninguna, de cuando se rompe una hoja o se deteriora una parte de una hoja, cómo deja de fluir esa energía por la zona dañada, mientras que el resto sigue todavía
fluyendo energía. Muy interesante todo este asunto, no solo por las hojas y por los metales y por los animales, sino porque nosotros mismos estamos fluyendo energía constantemente. El señor Marcus Reid ha realizado observaciones microscópicas que demuestran la presencia de conciencia en el reino vegetal. Ha observado síntomas de miedo cuando se daña el tejido y más aún ha visto que las células masculinas y femeninas que nadan en la savia son conscientes de la presencia las unas de las otras aún sin contactar. La circulación se estimula y responden mutuamente al proceso entre sí. Y estas las busqué expresamente. Trataba de buscar el gran árbol que tenía las raíces en el suelo y se veía la comunicación bajo tierra, pero en estos GIFs con movimiento no pude encontrarlo. Lo que había en foto fija no era indicador. Pero bueno, aquí está la pareja que corren y donde ellos ponen el pie se enciende. Sí, el GIF se repite, donde ellos ponen el pie se enciende. Sí. ¿Qué nos dice? Esto es de una película, pero es que hemos de ir mucho más allá de lo que es aparente, ¿no? Cuando nosotros estamos emanando esa radiación que no ven nuestros ojos ordinarios, pero que existe en todos los seres vivos, a su mismo tiempo estamos contactando con la radiación que hay en los otros reinos y entonces eso se conecta, se pone en marcha. Aquí pues había esas criaturas a las que ellos reconocían como seres vivos, también aquí los filamentos que se enraizaban en la tierra, aquí también. Y aquí ellos que por medio del cabello, de esas largas trenzas, se conectaban con la tierra y conectaban con la energía. Bueno, no dejan de ser imágenes de una película, pero que a lo largo de la película nos estaban dando indicaciones de que aquellos que proyectaron esta película, este film, se documentaron. Por supuesto, cualquier película luego la tienen que vestir y hacerlo todo muy agradable porque hay que venderla. Si todo fuera nada más que la parte más científica, para la inmensidad de las personas sería bastante duro y bastante insoportable. Pero cuando una película la armonizan, la hacen bella y introducen aspectos científicos, pues hacen que nos lleguen esos aspectos científicos de una manera mucho más asimilable y así le llega a muchísimas más personas, comparten con muchísimas más personas. Sigue diciéndonos, después de más de 3 años de la publicación de los experimentos del profesor Bose, algunas observaciones surgidas en el transcurso del estudio de los rayos N del señor Jean Becquerel fueron comunicados por él a la Academia de Ciencias de París. Es interesante, lo busqué y me llamó la atención y por eso lo añadí aquí. Antoine-Henri Becquerel, en París de diciembre del 852 hasta el 908, fue un físico francés descubridor de la radiactividad y galardonado con el Premio Nobel de Física del año 1903, compartido con Pierre y Marie Curie. La radiactividad o desintegración nuclear es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Dicha emisión puede constituir en partículas alfa, beta o neutrones, conocida como radiación corpuscular, o en la propagación en forma de ondas, rayos UV, rayos X, rayos gamma, conociéndose entonces como radiación electromagnética.
bueno, a partir de todos estos descubrimientos, la medicina ha podido desarrollar aparatos que sirvan para ayudar en muchos aspectos de la detección de enfermedades e incluso de tratamientos por medio de estas radiaciones, como sabemos. Sigue diciéndonos, los animales cloroformizados dejan de emitir estos rayos y jamás los emite un cadáver. Las flores los emiten normalmente, pero cloroformizadas las emanaciones cesan, de modo que animales, flores y metales emiten igualmente estos rayos e igualmente dejan de emitirlos bajo la acción del cloroformo. Los rayos N son debidos a las vibraciones en el doble etérico. Interesante porque luego nos habla más del tema del doble etérico, originando ondas en el éter circundante. Y por supuesto, como habla de animales, flores y metales, nuestros cuerpos animales, que es el cuerpo físico de la humanidad, son cuerpos animales, también pasan por las mismas condiciones, sometidos pues a cloroformo o a otros tipos de sedantes. El cloroformo expulsa al doble etérico, lo aparta del propio físico denso, y de aquí que las ondas cesen. En la muerte, el doble etérico abandona el cuerpo físico denso y como consecuencia los rayos ya no pueden observarse. Nos lleva ahora a través de todo esto el significado de la conciencia física. Si en el cuerpo físico cloroformizado ocurren estas cosas, ¿cuál es el significado de la conciencia física en estos cuerpos físicos? Y nos dice, el término conciencia física se utiliza en dos sentidos diferentes y puede resultar útil detenerse un momento para clarificarlos. A menudo se utiliza para indicar lo que antes se ha denominado conciencia de vigilia ordinaria, es decir, la conciencia del hombre, del Jivatma, del hombre verdadero, del ser, el Jivatma, Atma, Buddhi, Manas, o bien, si se prefiere, la frase la mónada divina actuando a través del Jivatma y durante cada encarnación también a través de la tríada inferior de átomos permanentes, porque durante cada encarnación este ser que somos, que se conforma por esta Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, durante cada encarnación se ha de manifestar por medio de los cuerpos que se reviste. Y estuvimos viendo todo el proceso de esos átomos permanentes que están vinculados por el sutratma o hilo de vida a esa parte superior de nosotros mismos. Por lo tanto, es interesante, muy importante además, que cuando nos vamos acostumbrando a considerar el ser uno, la unidad, contemplando la totalidad de esa vida divina que se manifiesta por medio de los vehículos o cuerpos. El término conciencia física, que decía de dos formas, también se utiliza en el sentido en el que se usa aquí, como conciencia actuando en las formas de materia física, recibiendo y respondiendo a los impactos físicos, es decir, la conciencia que hemos visto, que es la que viene de la propia conciencia o vida divina, por medio de nuestra Trinidad en nosotros, Atma, Buddhi, Manas, y llegando hasta abajo, y también la de los impactos físicos, que en el plano físico es la que nos viene en forma horizontal. Y los impactos de arriba, la conciencia que viene de arriba se une
con la respuesta de los impactos de abajo. Así que, dice, por medio actuando de las formas de materia física, recibiendo y respondiendo a los impactos físicos, desconectada de cualquier transmisión de los impulsos progresivos hacia los planos superiores al físico, o bien de cualquier impulso enviado al cuerpo físico desde esos planos superiores al físico. Así que también se utiliza solo y únicamente en el sentido de los impactos físicos. ¿Por qué? En el reino humano sí que hay toda esa conexión. En el reino animal no está el cuerpo causal. No está aquí el cuerpo causal en el reino animal. Por lo tanto, en el reino animal los impactos son recibidos y respondidos desde los dos planos en los que ellos tienen acceso. Y la unidad mental funciona por medio de estos, que estoy señalando con el cursor. Pero no hay cuerpo causal, no hay unión con lo superior. Y esto es lo que nos está diciendo, que según del reino en el que estemos hablando, hemos de considerar la capacidad de respuesta que tienen, si es horizontal, de su propio plano, sus propios vehículos, o si es además en el reino humano todos los impactos que se reciben por medio de esos contactos en el propio plano y el vertical, el que recibe y al que responde por medio de la conciencia superior, Atma, Buddhi, Manas. En este sentido más limitado y preciso se incluiría cualquier vibración externa de los átomos y moléculas físicas que están animados por la vida del tercer logos, que fue el que primero se puso en marcha y que generó la materia simple, sin formas, en cada uno de los planos de la naturaleza. Ese fue el primer movimiento, producido por el tercer logos, generando la primera oleada de vida. Así que aquí lo recordamos, la primera oleada de vida es efectuada por el tercer logos. Es el alfarero divino, prepara las diferentes clases de barros, dotándolos de su vida. Por tanto, todo átomo está siempre vivificado por ese aspecto logoico. Pero no hay un ser como en el ser humano. No hay un ser formado por una trinidad respectiva. Pero en cambio, curiosamente, cada átomo, todo átomo, está siempre vivificado por ese aspecto, el tercer aspecto logoico, que fue el que lo puso en marcha. Disculpad que me repita en algunas cuestiones, pero es interesante que nos vayan quedando un poco más fijas o más claras cada vez, porque nos ayuda a la comprensión de lo que continúa. Y cualquier vibración externa similar de las formas, ahora ya no son solamente los átomos que puso en marcha el tercer aspecto, sino por las formas animadas, construidas y animadas por la vida del segundo logos. El segundo, que dijo, ahora ya tengo materiales con los que construir formas, y se puso en marcha y construyó formas en todos los planos y subplanos que habían sido preparados a tal efecto, hasta llegar al mineral, y luego ya sabemos el proceso vegetal, animal, etc. Y recordemos que la segunda oleada de vida es efectuada por el segundo logos, el cual construye las formas con los materiales, antes los he llamado los barros, preparados por el aspecto
del tercer logos. Y aquí se incluyen desde las formas más rudimentarias hasta las más evolucionadas en el reino animal, incluyendo los cuerpos humanos, porque los cuerpos humanos son cuerpos animales, los cuerpos físicos son cuerpos animales. Cualquier vibración externa similar de la vida de la mónada, procedente de los átomos permanentes, de la vida de la mónada procedente de los átomos permanentes, en los cuales las espirillas no están directamente relacionadas. Por tanto, se refiere a los átomos permanentes en las unidades humanas, en las tríadas que forman parte de las almas grupales, y de todos los que, no formando parte de ninguno de los mencionados, componen el vasto océano de esencia monádica. Volvemos a repetir la parte esta de la C porque es compleja. Cualquier vibración externa similar de la vida de la mónada, en el campo monádico, procedente de los átomos permanentes, en los cuales las espirillas de estos átomos no están directamente relacionadas. Por tanto, se refiere, esto lo tuve que ir buscando más abajo para poderlo yo misma comprender, se refiere a los átomos permanentes en las unidades humanas. Los átomos permanentes en las unidades humanas. En las tríadas que forman parte de las almas grupales, que son aquellos que vimos más abajo. Y de todos los que, no formando parte de ninguno de los mencionados, ni los humanos ni los de las almas grupales, componen el vasto océano de esencia monádica, de lo cual el espacio está lleno. El espacio no está vacío. El espacio está completamente lleno. Algo ha pasado por ahí porque hay sirenas. Lo siento, pues se oye muy fuerte, ¿verdad? Bueno, ya se van. Disculpad, ya se van, ya se alejan. Decía que el espacio está absolutamente, completamente lleno. Está lleno en el espacio solar y está lleno el espacio circundante del sistema solar. Está todo absolutamente lleno. Recordemos que la tercera oleada de vida es efectuada por el primer logos, y este es el que se pone en marcha en el tercer lugar. La tercera oleada de vida es efectuada por el primer logos, que cuando llega el momento de iniciar una nueva oleada de humanidad, dota de un cuerpo causal, aquí, esta tercera oleada, que es el primer aspecto, pero se pone en marcha en tercer lugar, dota de un cuerpo causal a las almas, habiendo agotado todas las posibilidades de desarrollo en el reino animal, ya están preparadas para recibir dicha efusión y para recibir ese cuerpo causal. Este es el eslabón que conecta la desde entonces tríada humana, Atma, Buddhi, Manas. Este es el eslabón que conecta esta tríada humana con sus respectivas y secuenciales personalidades denominadas cuaternario inferior. Y hemos de tener siempre presente la ley de los ciclos, porque estas encarnaciones nos desvestimos, venimos a parar aquí, nos vestimos de cada traje
nos desvestimos, venimos a parar aquí. Pero todo esto está sujeto a la ley de los ciclos, además de también a las otras leyes, porque todas funcionan mancomunadamente. Todas ellas, si alguna de ellas fallase, todo lo demás no podría funcionar. Volviendo a la etapa humana, sigue Anivesan. Cuando las espirillas están activas, las espirillas de aquellos átomos ultérrimos, esto es el dibujo aquel pero aumentado, cuando están activas, la conciencia de vigilia ordinaria se ve afectada. Por ejemplo, el amoníaco aspirado por la nariz presenta dos resultados. Hay una rápida secreción. Esa es la respuesta de las células del órgano olfativo. También hay un sentido del olfato. Dice, uff, ¿cómo huele este amoníaco? Bueno, las personas que hemos usado amoníaco en algunos productos de limpieza, que va muy diluido y no debería afectarnos, pero hay que ir con mucho cuidado, no es aconsejable utilizar productos con amoníaco porque intoxican mucho. Sabemos precisamente de que afecta al sentido del olfato. Algunos deportistas utilizan un tipo de amoníaco porque los estimula. Estas fotos son a partir de la búsqueda que hice en relación con el amoníaco. Está mostrado que hay deportistas que lo utilizan. Parece ser que no se considera doping, parece ser. No estoy muy segura, sí, tú sabes de esto, Luis, ¿verdad? Parece ser que no se considera doping. Eso es el resultado de una vibración ascendiendo rápidamente hacia los centros sensoriales en el cuerpo astral cámico y reconocido allí por la conciencia. El cambio de conciencia afecta a la primera serie de espirillas en los átomos del órgano olfativo, también aquí, en el cuerpo físico, y de ese modo llega a la conciencia de vigilia. Es la conciencia actuando en el cerebro físico y una relación constante. Por eso cuando se huele un producto de limpieza y vemos que nos molesta, que sentimos... nos está avisando, cuidado que esto es demasiado fuerte, retiradlo de los productos de limpieza porque es desaconsejado. Es solo a través de las espirillas que los cambios en la conciencia de los planos superiores producen cambios en la conciencia de vigilia. El hombre es el microcosmo del universo y su cuerpo sirve. Todos sus cuerpos o vehículos en cada uno de los planos y en todas y cada una de sus encarnaciones sirven como campo de evolución para miríadas de conciencia menos evolucionadas que la suya. Las partículas que componen nuestros cuerpos, todo lo que compone el cuerpo físico, pero también los vehículos o cuerpos sutiles, el cuerpo cámico, el cuerpo manásico y de ahí para arriba, todo, son miríadas de partículas, de seres, de átomos en todos los campos de la evolución y en todos los planos y subplanos y formando moléculas más complejas, menos complejas, miríadas de conciencias, porque esas partículas formando moléculas más complejas o menos están evolucionando a su vez, de manera que nosotros, el ser que habitamos estos cuerpos y los usamos, estamos evolucionando gracias a esos cuerpos, pero al mismo tiempo estamos afectando a las miríadas de conciencia que componen esos cuerpos. Los estamos afectando continuamente. Ellos evolucionan gracias a nosotros y nosotros gracias a ellos.
es una relación constante. Y conocer este asunto y todo lo que se relaciona con la conciencia es de máxima importancia porque nos ayuda a comprender de manera profunda y fehaciente qué somos, quiénes somos, de dónde procedemos, para qué y por qué estamos aquí, y qué es todo el universo en el que vivimos, en el que nos movemos, como decía San Pablo, y en el que tenemos nuestro ser. Es de la máxima importancia que podamos conocer todo esto. Debe recordarse que, como sea que el sistema solar es un campo para la evolución de todas las conciencias en desarrollo dentro de él, de todas las conciencias en desarrollo dentro de él, porque todo esto que conforma el sistema solar también son conciencias en evolución. Los logos planetarios, con sus propios cuerpos físicos y sutiles, todos son vidas en evolución y todos, incluida la Tierra, aquí no sale la Luna, pero también que ya pasó su etapa, pero sigue estando ahí formando parte del cuerpo del logos solar. Todo esto son órganos del cuerpo del logos solar y todo está evolucionando, infundido por la vida divina del propio logos solar. Así que todas esas conciencias están en desarrollo dentro de él y nosotros también, nuestra propia conciencia, unidad como seres humanos también. Y es por eso que existen áreas menores en su interior del sistema solar que sirven como campos menores, porque hay una interrelación constante. Lo grande ayuda a lo pequeño ayuda a lo grande, lo externo ayuda a lo interno ayuda a lo externo. La relación es constante y es una auténtica maravilla. De modo, sigue diciéndonos, que las tres actividades antes mencionadas como A, cualquier vibración externa de los átomos y moléculas físicas animadas por la vida del tercer logos, tal como hemos visto. B, cualquier vibración externa similar de las formas animadas, formas ya compuestas, animadas por la vida del segundo logos, tal como nos ha dicho, y cualquier vibración externa similar de la vida de la mónada procedente de los átomos permanentes. Y la relación constante. Recordemos, la formación del átomo es el título que ella pone ahora a este subcapítulo, mejor dicho, no es esta porque esta la he tomado para recordar. Recordemos. Lo que parece claro es que los átomos del sistema solar esta representación es una pequeña representación por mi parte para tratar de comprender un poco qué es lo que pasa aquí. El sistema solar, en uno de los brazos de la galaxia. Esto es una representación porque nadie ha podido hacer una foto de nuestra propia galaxia. No hemos podido salir ni de nuestro propio sistema solar para hacer tal cosa. Entonces, estos átomos están en estrecha relación con los átomos del espacio circundante. Los átomos del sistema solar, los que tomó para sí y circunscribió y dijo, aquí voy a construir mi sistema, los tomó y siguen estando en estrecha relación con los átomos del espacio que les corresponden, pero en su forma actual, los que conforman la materia del sistema solar no son exactamente idénticos a los que están fuera del sistema solar. ¿Por qué?
porque el sistema solar los ha impregnado de su propia vida. El Sol, el logos solar, ha impregnado a toda la materia que atrajo para formar su sistema, la ha impregnado con su propia vida. Se podría decir, la ha impregnado, la ha coloreado, la ha radiado, es igual. Lo que tenemos que comprender es que esta materia que conforma todo el sistema solar se ha visto afectada por la vida divina del logos solar. Sin embargo, sigue diciéndonos Aniversal, los 7 tipos de materia que llegan a constituir nuestros átomos están indicados en la materia atraída del espacio para formar el sistema solar y por otra parte están en definitiva sujetos a ellos. Es decir, que aunque están afectados por la vida divina del propio logos solar, no por ello han perdido nada de lo que contenían cuando estaban libremente formando parte del espacio de la galaxia. Han adquirido algo de la vida del logos solar, pero no han perdido nada de lo que tenían y seguimos siendo parte de la vida del logos de la galaxia. Esto se comprende, ¿verdad? Por eso he vuelto a poner aquí la imagen que en su día vimos de que, bueno, fijémonos aquí que el sistema solar acaba aquí, en teoría en el cinturón de Kuiper y órbitas de los planetas exteriores, pero que luego más tarde se descubrió una nube que ya es llamada de Oort por uno de los 2 descubridores y que es el sistema aquí tan pequeñito. Este aura es infinitamente más grande que lo que uno pudiera imaginar. Y sin embargo, este aura aquí sigue siendo muy pequeña en comparación con el tamaño de la galaxia. Entre logos solares se comunican a cierto nivel. Aquí son millones de logos solares los que están circulando. Millones de sistemas solares. Ahora se me ha ido hasta el número. Días atrás lo leí, 2.000 millones o no sé cuántos, muchos. 2.000 millones creo que eran, pero no estoy muy segura de si me acuerdo bien. Total, eran tantos que dice uno, Dios mío, Dios mío. Y pensábamos que estábamos solos. No, que va. No estamos solos. Hay vida por todas partes. Sigue diciéndonos de modo que las 3 actividades antes mencionadas como A, B y C están todas presentes en su cuerpo del logo solar y todas participan de la conciencia física que allí actúa. Por lo que se refiere a las espirillas atómicas, no intervienen en ello. Eso pertenece a la conciencia del Jivatma o tríada superior en el ser humano, el aspecto trinitario del ser humano, Atma, Buddhi, Manas. Pero lo que son todos los átomos, todos, reciben y se interrelacionan con la vida atómica de todo el sistema. Las actuaciones de la conciencia física afectaron directamente a la conciencia de vigilia en la primera etapa de la vida embrionaria en el alma grupal, que ya estuvimos viendo, mientras la conciencia del segundo logos estaba cuidando de modo maternal el amanecer de la conciencia en el plano físico. La del segundo logos se ocupaba de todos los aspectos relacionados como su infusión de vida divina había de llegar hasta aquí abajo y luego hasta aquí, en el orden de ascenso desde el mineral al vegetal,
almas grupales, mineral, vegetal, animal, hasta las puertas de la humanidad, pues todo este cuidado estaba a cargo del Logos. Y por supuesto, de los seres radiantes que también mencionaba antes y sigue mencionando también más adelante. Volviendo a la etapa humana, sigue Anibesan diciendo: en la etapa evolutiva actual, las actuaciones de la conciencia física no afectan directamente a la conciencia de vigilia en los animales superiores o en el cuerpo del hombre. Las actuaciones de la conciencia física no afectan directamente a la conciencia de vigilia. Está hablando del cuerpo físico, la conciencia de vigilia conectada en el ser humano con Atma, Buddhi y Manas. Y claro, como esto en el ser humano sí está todo conectado, es importante que consideremos la totalidad, pero sin olvidar la parte que tiene cada uno de los cuerpos en su propio plano. Sé que esto es complejo, pero conforme vamos avanzando y vamos comprendiendo cada día un poquito más de todo esto, lo que viene detrás se nos viene haciendo mucho más claro cada vez. Y uno de pronto dice: esto es aquello que me estaba diciendo. Y entonces, bueno, uno se alegra, de verdad, cuando va comprendiendo se le alegra el alma. Y sigue diciéndonos: pero la conciencia física se ha sumergido ahora por debajo del umbral de la conciencia, presentándose mientras como la memoria de la célula, como la acción selectiva en glándulas y papilas, y generalmente en el desempeño de las funciones necesarias para el sostenimiento de los cuerpos. Es la actividad más débil de la conciencia, y como la conciencia funciona cada vez más activamente en el plano por arriba del físico, el plano astral cámico, sus actuaciones inferiores dejan de atraer su atención y se convierten en lo que llamamos actuaciones automáticas. Y es de todo lo que se encargan, y menos mal que no nos tenemos que cuidar de ello porque ya funcionan, los sistemas simpático y parasimpático en el organismo. Como esto ya pasó adentro, dice, ya no atraen la conciencia física. Uno no tiene que estar diciendo: ay, que me tiene que latir el corazón, ay, que tengo que tal, ay, que la... Sí, todo esto ha pasado a sistemas automatizados, y entonces esta actividad más débil de la conciencia funciona cada vez más activamente en el plano por arriba del físico. Todavía débil, en el sentido de que nosotros también, a nivel de la evolución de los cuerpos sutiles y sus aspectos emocional, mental y tal, estamos en desarrollo, no están terminados. El físico es el que está más trabajado, el que está más evolucionado y ha desarrollado todos estos sistemas para que la conciencia no se tenga que ocupar de ellos. Pero, en cambio, a nivel mental y emocional no estamos acabados, ni muchísimo menos. La evolución todavía tiene que desarrollar más sistemas para que puedan funcionar. Volviendo al ejemplo del profesor Bosé que nos había estado dando, dice: ahora es la conciencia física a la que apelamos, y la respuesta de esta conciencia en el cuerpo del estaño que nos había puesto como ejemplo y en el cuerpo del animal es la misma, y se manifiesta en la pulsación indicada por las curvas. El animal sentirá los estímulos, mientras que el estaño no. Ese es el resultado del trabajo adicional de la conciencia en la materia astral. Si el animal sentirá los estímulos porque tiene un cuerpo astral
más desarrollado y hay una relación entre ambos. Pero aquí ha puesto en la relación del estaño y por eso lo busqué. El doble, el cuerpo astral del estaño es muy poco evolucionado en comparación y entonces lo que le ocurre aquí afuera no le afecta aquí adentro. En cambio, en el animal esto ya es mucho más desarrollado. En el ser humano muchísimo más, por supuesto. De ese modo, nos dice, podemos alegar que la conciencia, actuando en la materia física, responde a varias clases de estímulos y que la respuesta es la misma, tanto si se obtiene del mineral, del vegetal o del animal. La física. Y ella nos lleva de pronto a los otros reinos, de pronto vuelve a la etapa humana y dice, la conciencia que muestra las mismas actuaciones características es la misma conciencia. Tal como se ha dicho, la diferencia que observamos cuando ascendemos radica en el perfeccionamiento del mecanismo físico. El perfeccionamiento del mecanismo físico. Ya hemos visto el desarrollo que ha hecho para llevar los mecanismos a la automatización y que no tengamos que ocuparnos de ellos. Es un mecanismo que capacita las actividades astrales y mentales de la conciencia para manifestarse en el plano físico. De manera que cuando lo que ocurre a nivel mental y emocional llega aquí, el cerebro ya está preparado, los sistemas responden y entonces hay una intercomunicación constante. Esto va a mucha velocidad, esto va a una velocidad increíble. El pensar, el sentir, la respuesta del sistema nervioso de vuelta arriba, las reacciones, las sensaciones, los pensamientos, la risa y llanto, todo lo que afecta al ser humano, esto va a una velocidad increíble, está en constante comunicación continua. Pero para que esto y esto se comuniquen con el cerebro tiene que estar bien. La sangre tiene que estar limpia y el cerebro bien limpio, bien regado y en buenas condiciones. Si hay deterioro cognitivo, esta relación es defectuosa o se interrumpe, como podemos ver en los casos de una demencia o de un Alzheimer muy grande, muy desarrollado. Entonces hay un deterioro. Todas estas cuestiones pues son importantes conocerlas y tenerlas en consideración, comprenderlo, comprender qué es lo que está sucediendo. Por eso hemos de cuidar y respetar el cuerpo físico, porque es el instrumento de la conciencia divina en nosotros. Aquí es donde podemos hacer conciencia de la totalidad, porque poseemos un vehículo para cada plano de conciencia, conectado por ese hilo de vida llamado, denominado Sutratma, que lo pone todo en comunicación. Aunque no está totalmente desarrollado, está. Y ahora en nosotros está la tarea para que podamos cada vez ayudar a ese desarrollo de la mejor forma. Si os parece, esta tarde lo dejaríamos aquí, podemos pasar a si hubiese preguntas o comentarios que hacer y entonces pues procederíamos a dejar de compartir. Hola. Hello. Hola, hola. Gracias por estar ahí, de entrada. Es complejo el tema, yo comprendo que es complejo. Cada vez que me lo miro, descubro más cositas que trato de mejorar para poderlas expresar. Esas notitas en amarillo
porque digo, uy, esto tiene que estar un poco más claro. Las traducciones, la gramática española que no es igual que la inglesa, etcétera, etcétera, según qué cosas, si no se pone alguna nota aclaratoria, son muy difíciles. Y si no las pongo en aquel momento con la nota, digo, luego cuando llegue igual no lo veo, lo que estoy viendo ahora, así que la notita en amarillo. Y bueno, y más adelante, realmente, conforme he ido avanzando, digo, esto es una maravilla, de verdad. Hola, José. Gracias. ¿Me oyes bien? Sí, Sí. sí, se te oye bien, sí. Es que he tenido problemas con el audio de ayer en la Sí, computadora. al principio, pero luego se te ha arreglado, ha ido bien. Gracias por mm, que tienes la posibilidad de encontrar y de buscar las cosas que nos ayudan a verlo un poco más fácil, un poco más claro, un poco más detallado de lo que nos resultaría solos con la lectura del libro. Eh, hasta imágenes, a mí de una película que me gustó mucho, que fue Avatar, Ah, sí. a pesar de que tenía algunos compañeros de la logia que no les gustaba porque habían utilizado esa palabra. Pero yo me fui más allá de la palabra y fui a Claro, buscar la intención que tuvo el productor, el director, los artistas para poder transmitir ideas de un mundo distinto a este que nosotros estamos aquí ahora todos los días, donde el comportamiento de aquellos seres no tenía que ver con nosotros porque sabían que no se debía de matar un animal, sabían que no se debía de hacer daño, podían comunicarse más fácilmente con la tierra. En general, no sé, a mí me encantó por todos esos sí, detalles y sé que la próxima edición, cuando salga, va a ser todavía más fantástica. sí, sí, sí. Y Muy nos bueno. trae, le doy otra vez las gracias, ¿no? Porque nos trae esos detalles, esas cosas que nos ayudan, que no es lo mismo que la lectura sola. ¿Cuántas veces habrás leído antes para poder percatarte que es necesario buscar el detallito y esas cositas? Claro, yo lo había leído y lo había presentado en La Rama y también en un grupo de estudio en San Cugat, en otra población, pero en el libro tal cual, o sea, el libro que lo tengo aquí, así, directamente del libro. Y claro, no lo había confeccionado como lo estoy confeccionando ahora, y es muy diferente. Y Sí, sí. a mí me supone pues que cuando voy de diapositiva en diapositiva tengo que penetrar a dónde me lleva la autora, ¿no? A dónde me lleva lo que está diciendo. Y luego ver cómo he visto esa diapositiva para tratar de poner esa ayuda. Pero de verdad os puedo decir con todo el corazón que yo lo estoy gozando porque estoy aprendiendo muchísimo al mismo tiempo de confeccionarlo. Pero luego, cuando estoy aquí con vosotros, sigo aprendiendo con vosotros porque es inacabable. En cualquier momento se puede abrir un destello de algo que no se había comprendido, no se había visto, no se había percibido y ¡puf! Y entonces esto puede ocurrir en cualquier momento. Y El trabajo del instructor, del maestro, como intenta llegar a las diferentes mentes que lo están escuchando, hace de que no siga nadando en la superficie, sino que se sumerja y busque en la profundidad. Yo lo he sentido así. Y entonces por eso te entiendo y te doy las gracias por tercera vez. gracias a vosotros por estar aquí. Gracias por acompañarnos.
Él sí. Vale, hola. Sí, lo mismo me adhiero totalmente a lo que está diciendo José referida a la clase y a ti, por supuesto, ¿eh? Gracias a ti y a José. Quería preguntarte, que eso no me quedó muy, bueno, no me queda claro, pero así allí. Cuando el logo solar tiene su propio, digamos, sistema, que somos todos nosotros, el sistema planetario, ¿no? Nuestro logo, nuestro sol, él atrajo esa materia que pasó ese límite donde está contenido nuestro sistema solar, ¿no? ¿Sí? La formación. Sí, sí. Y después todos esos otros eh, astros o partículas que quedaron fuera del sistema, pero que pertenecían a la misma esencia atómica, vamos a decir, formación, dices que son semejantes, que son iguales, pero con una pequeña diferenciación. ¿Lo entendí bien? Sí. A ver, hay millones de sistemas solares que forman parte de la galaxia Vía Láctea. Sí. La denominación de toda la entera galaxia, de la que nosotros estamos en una orilla de uno de los brazos. Pero la denominación es la Vía Láctea. Hay miles de millones de sistemas solares. Cada uno formó su propio centro a su debido momento. Sí. Entonces, lo que dice ahí es que el logo solar de nuestro sistema solar, digo de nuestro para que nos entendamos, el que formamos parte, que nos da vida, la materia que él atrajo, él le impartió algo de sí. Vida. Sí, pero algo de sí. Sí. Vida divina, pues toda la galaxia, pero claro, algo de sí. Vida divina, tú y tú y tú y todos nosotros, pero hay una idiosincrasia, ¿no? En cada uno. Bueno, pues el logo solar, cada logo solar tiene podemos llamarla idiosincrasia o lo que sea, su característica, su cosa, su esencia, su tonalidad, su lo que sea. Yo no me atrevo a poner nombres, estoy tratando de buscar nombres y ninguno de ellos puede reflejar lo que significa eso, pero algo del propio logo solar impartió a toda esa materia que atrajo. Y la que no forma parte de ese sistema solar, está en el espacio circundante, no tiene ese tinte o esa cosa de este logo solar. Ya. Sí, sí, perfecto. Los miles de millones de los otros sistemas solares, seguramente, yo no lo sé, pero cabe razonarlo bien, seguramente cada uno de esos logos también hizo lo propio con la materia que atrajo para formar su propio sistema. Ahora, en esos niveles los logos solares se comunican entre ellos. Son vecinos y se comunican, pero tienen sus características. Como nosotros somos vecinos. Tú tienes ojos azules, el otro tiene ojos marrones, por decirlo de una manera, ¿verdad? Para ser así muy coloquial. Sí, ya entendí, gracias. No, es que pensé que como todo después se repliega hacia el uno, que esas materias que habían quedado fuera, pero que de alguna manera pertenecían a la misma esencia de forma que el sistema nuestro, que hablamos del sistema solar nuestro, pues también, como después tiene que replegar todo hacia el uno, que también tenían más o menos, que sí lo tienen, ¿no? Características semejantes. No son exactas, pero son semejantes. ¿Está bien? Sí. Sí, es para tener una idea. Porque en la doctrina secreta explica de manera general. Aquí hay una cosa que no sé lo que está haciendo, que me está ajustando la imagen continuamente, aunque no me mueva. Sí, aunque no te la pone como en zoom, como que te acerca y te aleja.
Sí, no sé por qué lo hace, porque yo no he tocado nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y luego Creo que es al principio, antes de entrar, que no, hay una no, parte. no, si es de la cámara, si esto es un ajuste de la cámara, no. Vale, vale. Pero yo no he tocado ni la cámara siquiera. Disculpadme. No, lo que iba a decir es que la doctrina secreta, claro, habla de ese principio universal, cósmico, con K, con Sí, K. Los sí. universos con C son universos pequeños, universos Pequeños. solares, una galaxia y dentro de la galaxia. Cada sistema solar es un universo con C, Sí. entonces miles de ellos. Pero luego más adelante, en la propia doctrina secreta dice, y nosotros no vamos a hablar nada más que del sistema solar. Y ya no habla más de toda esa. Entonces sí, hay una zona donde pone los números que son ilegibles de tantas Sí. cifras que tienen, son ilegibles. Bueno, hay quien le agrada acordarse de todas estas cosas y bueno, quizás les sirven y quizás se entretiene en ello. Yo una vez que paso por encima de esto digo, pues todo esto está muy bien, ya está visto, uno puede tener una idea general, pero no se puede entretener en esos detalles porque sirven poco para con el conocimiento de qué parte formamos nosotros aquí en nuestra tarea, ¿no? Entonces, por eso ella dice más adelante, y nosotros nada más hablamos del sistema solar, y los maestros de las cartas Mahatma también, solo el sistema solar. Sí, sí, sí. En algún lugar dice, nosotros no sabemos nada más allá del sistema solar. Me parece que saben mucho más, pero como no sabéis la ley del silencio, No, no no será están el tiempo de la humanidad para es, saberlo. es que no están autorizados a hablar de ello. Ya, Entonces eso. decir, lo sabemos, pero no lo podemos decir, pues ¿para qué, no? Nosotros no sabemos nada más allá del sistema solar. Y así nadie los molesta con preguntas a las que no van a poder responder. Entonces, claro, fácil. Ya. Aquí se queda la cosa. Hablemos del sistema solar, que es nuestra casa y es grande. Y que no la conocemos. Y no la conocemos, y no No, conocemos ni si 100% no. apenas esta planetaria, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Entonces, cuando se habla en algún lugar de lo que es el sistema iniciático, que es esa etapa final, en la analogía del otro día, ya no me acuerdo dónde era, o si era aquí o era en otro momento, de cuando se llega a la universidad, ¿no? Y se ha pasado por todos los otros ciclos y se llega a la universidad. Y bueno, una etapa de la universidad cósmica es el proceso iniciático. Entonces el ser que alcanza esos estadios en su propia evolución tiene acceso, porque ha desarrollado sus propias capacidades internas e inherentes, y entonces tiene acceso a comunicarse con otros niveles de conciencia planetarios, luego más allá de este planeta, el sistema solar, dentro del sistema solar hay esos otros muchos planetas, los que vemos físicamente, pero luego hay planetas que no tienen cuerpo físico, pero sí en nuestro sistema, sigo hablando de nuestro sistema solar. Hay otros planetas que no tienen cuerpo físico, pero tienen cuerpos astral y mental y tal, ¿no? Entonces, Claro. no tienen cuerpo físico porque están en otra fase de esa evolución. Y entonces, claro, dice uno, pues todo eso llegará cuando llegue. Entonces, nosotros ahora, con los vehículos que tenemos, estando encarnados, podemos viajar con el cuerpo físico. Nos sirve de vehículo porque caminamos con él. Y nos desplazamos por el plano físico con el cuerpo físico, porque ya lo hemos desarrollado como vehículo. Pero con el cuerpo astral muy poca gente puede usarlo a conciencia. ¿Qué quiere decir? No porque haya hecho prácticas y cosas y rollos y cosas extrañas, no, sino porque a conciencia haya desarrollado la capacidad de poder salir del cuerpo físico a voluntad
hacer un trabajo de servicio, solo de servicio, no de chafardería, solo de servicio, y regresar a su cuerpo físico y tener la conciencia de cuándo ha salido, lo que ha hecho y cuándo ha entrado. Porque que por la noche se desplace automáticamente, que a veces lo hace, por encima del físico, se queda flotando el cuerpo astral y hay ensoñaciones, pero eso no es un viaje astral, eso es un mínimo desplazamiento que es automático y el individuo no tiene ninguna conciencia, ni puede usarlo a voluntad, ni puede hacer nada con él. Porque para la masa de la humanidad actual no lo tenemos desarrollado para usarlo a voluntad como si usamos el físico. Y ya del mental ni hablemos. Poder viajar con el cuerpo mental por el plano mental del sistema solar, ni hablemos. Eso, evolutivamente hablando, está lejos todavía, muy lejos, ¿no? Claro, todo esto es un proceso y tiene sus ciclos y tiene sus tiempos y tal. Si ahora, a nivel evolutivo, no estamos, la inmensa mayoría de nosotros, si alguno de vosotros está, como sé que se lo calla, porque no se puede decir, pues tranquilos, no pasa nada. Pero la mayoría de nosotros no estamos en la universidad cósmica. Estamos todavía en el instituto tratando de aprender todas estas cuestiones, preparándonos para... Pero como se ha de hacer todo ese proceso purificador, es preparatorio y que es imprescindible, es inexcusable. Y cuando se habla de todo ese proceso, en los procesos meditativos que se describen como yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, concentración, meditación, contemplación, los 8 pasos. Pues el yama y niyama, que son los dos aspectos de cualidades que unas tienen que incorporarse y las otras tienen que erradicarse, estos dos primeros, imprescindibles, la inmensa mayoría de la gente que está meditando se los salta. Ya pasa a lo siguiente, es de hacer respiraciones y a tratar de meditar. Y claro, cuando uno trata de meditar, como se le muevan cuestiones y no está preparado porque no ha hecho los pasos primeros necesarios, imprescindibles, pues va a parar a dónde va a parar, a tener problemitas, generalmente. A tener problemitas, en algunos casos problemitas, yo los he conocido a lo largo de los años muchos. Problemas que los han llevado a estados preclínicos. Entonces, claro, uno dice, cuidado con todo esto, hay que ir por orden. La naturaleza no va a saltos, va ordenadamente. Y en las enseñanzas dice que hemos de obedecer las leyes de la naturaleza y la naturaleza entonces se pondrá a nuestro servicio. Pero por ese orden. La naturaleza se pondrá a nuestro servicio cuando nosotros seamos capaces de vivir conforme a las leyes de la naturaleza. Completamente. Es que parece sencilla la cosa, ¿verdad? Si se dice así en 4 palabras y dice, esto pasado mañana lo tenemos hecho. Pero no. ¿Verdad? Bueno, es progresivo y es algo como evolutivo, progresivo, ¿no? Cada vez despiertas más, cada vez despiertas más y cada vez te integra más a las leyes naturales, ¿no? El que está convencido desde el corazón y también desde la parte superior, ¿no? Digo, no sé. Claro, claro, por supuesto, pero que no hay que tener prisa ninguna porque quien marca los tiempos es la divina ley. Claro. A Krishnamurti le preguntaban y le decían y tal, y sobre la meditación. Y usted medita, dice, yo no conozco más meditación que estar aquí y ahora. Sí. Krishnamurti. Era muy claro en estos asuntos. ¿Y usted por qué quiere meditar?
Cuando se le pregunta a Para la gente... conocerme a mí misma, por ejemplo. Le respondería a Krishnamurti, ¿eh? Así. Es lo que me sale de primero, ¿no? Pero él no necesitaba meditar porque él estaba en un estadio superior, ¿no? Es que el estar aquí ahora es un estado de meditación continuo. Ya sé que Claro el que conocimiento meditaba, y la enseñanza pero y el no en el estudio. sentido que se le da, porque se le llama meditación a muchas cosas. No, sí, puede ser. Sí, 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 claro. le llama Claro. meditación a muchas cosas y entonces, pues bueno, mira, los modos y las modas se cogen todas rapidito. Ahora bueno, desde que se abrieron las puertas hace 50 años atrás, ¿no? Aquí en España me refiero, ¿no? Que como todavía ha estado todo tan cerrado, de pronto se abren las puertas y entra el yoga, hatha yoga, y entra la meditación, y todos se hacen profesores de hatha yoga, y todos se autodenominaban yogis, y bueno, hubo una efervescencia tremendísima, ¿no? En su momento. Ahora parece que la cosa esté un poco más calmadita y que haya un poco más de cuidado en todas estas expresiones. Pero bueno, realmente la meditación es importante, sí. Pero lo más importante en las etapas en las que estamos nosotros es la autoobservación para reconocer en nosotros qué es lo que tenemos que transformar, transmutar, cambiar. Hay personas que piensan que solamente que sentándose a meditar ya estará todo hecho. Y ahí se equivocan y mucho. Pues ya hay gente que dice, yo hace 20 años que medito y es que no pasa nada, ¿no? Pues claro, no pasa nada. Puede ser también por otra razón, de cuestiones kármicas, ¿eh? Que uno haga las cosas en derechura, que se dice usualmente, y que está en stand-by porque tiene cuestiones kármicas y no es la hora de que ocurran ninguna otras También. cuestiones a otro nivel. Sí. Pero la inmensa mayoría es que le llaman meditación a algo, pero los pasos reales de purificación no los han hecho. Y en ese caso, lo digo de verdad, mejor que no ocurra nada cuando meditan. Si no se ha hecho el proceso purificador, mejor que no ocurra nada. Porque no es la meditación tal como la denominan que les va a volver seres espirituales. Si no se prepara el terreno, la siembra no fructifica. José, ¿has vuelto a levantar la mano? Sí. Y luego José Luis. Fue después que él se te hizo la pregunta, que yo me imagino eso que tú decías del logo, que coge la materia y la pone a su característica, como coger un grupo de tintes de pintura y dárselo a un grupo de dibujantes, de pintores, cada cual va a coger las mismas pinturas, pero le va a dar su toque personal a la hora de hacer un dibujo. Sí, sí, sí. Así es como yo lo veo. Sí, sí, Ya. sí. Su toque. José Luis, Gracias, Clarisa. a vosotros. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí queriendo hacer un comentario. Soy José Luis de México. Respecto a la clase, quiero exponer esto para ver si me dice si estoy bien en lo que entendí, como una especie de resumen. Sí, se habla acerca de la conciencia y los niveles de conciencia que van evolucionando desde lo que es el mineral, la planta, el animal hasta el ser humano. Y que en cada uno de ellos viene siendo una graduación distinta y más evolucionada cada vez. ¿Sí? Ahora, tratando de hacer esa analogía, entiendo que en lo que es el nivel mineral, pues aplica en una forma físico-química, ¿no? Ese nivel de conciencia, reacción, una reacción físico-química. Parecido a la planta, pero más evolucionada.
ya que es físico, químico y de alguna forma emocional incipiente, ¿no? En la planta. En el animal ya hay más, ya hay más, obviamente, más emociones y cierto aspecto de reacción mental ante la conciencia. Y en el humano, que es la parte más evolucionada. ¿Sí? Ahora bien, si pudiera yo entonces entender esto, trato de hacer una analogía pensando en las computadoras. En las computadoras, por ejemplo, sabemos que también tuvieron una evolución, desde las primeras con tarjetas perforadas hasta las actuales Sí, computadoras. sí, ¿Sí? sí. Entonces, entiendo que así es más o menos una evolución. Cuando hablamos de los pitrilunares y los pitrisolares, que son los que dan la parte física, la parte mental y más evolucionada, yo veo como si el ser humano, o entiendo que es como si el ser humano finalmente fuese el llamado hardware, ¿no? La parte física, en donde ellos de alguna forma depositan, perdón por el ruido, donde ellos vienen siendo el software, la conciencia, los ceros y unos que no vemos, esa parte abstracta. Nosotros, dependiendo de la evolución que tengamos, del número de reencarnaciones, etcétera, y la evolución física que vamos teniendo, vamos adquiriendo una serie de aplicaciones, como en las computadoras, que muchas de ellas ya las tenemos, pero no se pueden activar, sino hasta que haya un grado de evolución suficiente para que entonces esa conciencia florezca, ¿no? Muy buena analogía. Entonces trato de entender que de esa forma es, por eso es que del mineral hasta el ser humano, pues obviamente va siendo cada vez más y más complejo. Sí. Los vehículos se especializan para que la conciencia pueda expresarse cada vez de una manera más amplia. Así es, pero si no tenemos la parte física ni la parte consciente lo suficientemente evolucionada, pues aunque queramos estar en un estado más evolucionado, pues nos faltan todavía para poder acceder a ello. Sí. A veces hemos querido poner un programa en la computadora y nos han dicho, tienes un ordenador muy pequeño, no tiene capacidad, hay que cambiar el ordenador para poder sostener esto, ¿verdad? Así es. Pues a nivel evolutivo, el potencial que tenemos es muy grande, pero por la evolución y los ciclos que han de transcurrir para que los vehículos estén lo suficientemente desarrollados para poder ser al mismo tiempo receptores de todo ese potencial, expresiones vivas de todo ese potencial y transmisores a su vez de todo ese potencial. Ahora todavía, pues bueno, ya lo vemos, ¿no? Si miramos a la humanidad, nos miramos a nosotros mismos sensatamente también. A ver, uno se ha de dar cuenta de dónde está y de sus propias limitaciones. Pero si miramos al conjunto de la humanidad, aún con mayor razón nos damos cuenta de que falta todavía mucho desarrollo para que aquella conciencia total se pueda manifestar aquí. Poco desarrollo todavía hay. Claro. Falta. Okay. Muchas gracias. A ti. Pues si no hay más preguntas, recordar que mañana tenemos a Daniel y la próxima semana también tenemos jueves y viernes, los dos. Tenemos jueves Clarisa, viernes Daniel la próxima semana. A la siguiente no habrá actividad porque está el ITC internacional, del cual os envié programa a todo el mundo y también seguramente lo recibisteis por los otros medios. Para no poner a nadie en la disyuntiva de tener que escoger, yo misma también estoy inscrita, como otros compañeros de vosotros, muchos de vosotros, a este ITC internacional, pues así nadie tiene que verse en la disyuntiva de ¿a dónde acudo? ¿Al curso o al ITC?
tranquilos, el curso no se hará ese día 21, pero todavía la semana que viene es completa. La semana que viene ya recibiréis el programa, será el día 14 y 15. Y jueves y viernes sí que habrá actividad. Clarisa Chuy creo que tiene una pregunta en el chat. ¿Él escribió algo? ¿Puede? No, A ver, veamos. ¿No? agregué un poquito de lo que hablaste de Ah. sales De amoníaco. de amoníaco. Ahí dice que pues la mayoría de los deportistas que son de alto rendimiento lo hacen y por ahí hay algo, no mencionan que realmente es una droga y que te puede quemar empezando por las fosas nasales, pues sabremos más qué más daño hace, ¿no? Oh, Sí, perdón. sí, seguro que hace algo. Lo que pasa es que a nivel de activar, parece ser, y Luis estaba afirmando, parece ser lo que leí yo, que no leí, ¿verdad, Luis, que has dicho que realmente no se considera doping? No se considera doping, porque hay deportes en principio que es prácticamente poco necesario, sobre todo en deportes de fuerza, por ejemplo como la halterofilia. La Ajá. halterofilia es usual, prácticamente en cada levantamiento lo utilizan 2 o 3 veces el amoníaco para despejar un poco el aspecto de la mente y la conciencia. No es un broncodilatado, es el equivalente a broncodilatado, pero para el cerebro. Y entonces ellos se despejan, ¿no? Tiene En lo de levantar fuerza, peso, dices. Claro, porque deben quedar medio groggy, ¿no? Después de semejante esfuerzo. Vale, pues bueno. No le riega la sangre al cerebro cuando hay tanta fuerza extrema que necesita un poco oxígeno en el cerebro. Yo lo estuve buscando porque al citarlo ahí en el libro, bueno, cuando cita algo busco a ver si para poder ayudar un poquito y por eso lo puse y lo añadí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, leí eso. Sí, Bueno. no ayuda a levantar más peso, ¿no? Lo único que hace es despertar la conciencia en ese sentido, concentrarte, como tú bien has dicho, ¿no? Lo que es la meditación, ¿no? ¿Qué es la meditación? El hecho de estar consciente de tu entorno en ese momento ahora y responder a las leyes de la naturaleza en ese momento, ¿no? Eso. Tuyas y de la naturaleza. Por eso Krishnamurti decía, yo no conozco otra meditación que la de estar aquí y ahora. Pues eso igual. Porque es estar sin estar sujeto al pasado ni a proyecciones de futuro, sino con la presencia con P mayúscula aquí y ahora, atentos a este instante. En ese caso, todo lo que transcurre instante a instante, está uno en ello, está atento y no se le escapan las cosas, no tiene distracción, porque no está fuera. Porque está atento, ¿no? Claro. Estamos atentos y no cometemos... Está concentrado. Claro, concentrado. Para penetrar en lo eterno, en el Pero lo curioso de esta cuestión, y esto es muy interesante observarlo, ¿no? Y Krishnamurti también lo hablaba, no recordar sus palabras, pero lo comentaba, ¿no? Que la concentración es centrarse en una cosa con exclusión de todas las demás. Aislarse. Claro. Y solamente concentrarse en aquello, que eso puede ser un buen aprendizaje, pero luego hay que dejarlo estar. Porque estar aquí y ahora es estar en este instante sin excluir nada de lo que ocurre. Nada de alrededor. Esto es lo que quería yo comentar. Es excluir sin huir del momento en el que te encuentras, sin huir de todo lo que tú eres y de lo que es. Exacto, Luis, es exacto esto. Y es que, bueno, no nos moleste si llueve, no nos moleste si hace sol y si hace viento, no nos moleste si pasa un camión ahora por aquí. Concentrado pero atento, perdón que te interrumpa. Es atento. Atento. Una atención plena. No es concentrado porque no se cierra, sino que es la atención puesta al instante, sea lo que sea. ¿Llaman al timbre? Pues llaman al timbre.
¿Pasa una paloma por aquí fuera? Pues pasa una paloma por aquí fuera. Y es algo que sucede en un instante, a lo cual uno no se apega ni lo rechaza. No hay ninguno de los dos estados, ni de apego ni de rechazo. Está. Sí, sí, es En ese complejo. sí, es complejo, Pones claro. en modo neutro, Es un- pero atento. Es una atención que es cada vez es más amplia, es más plena, es más abarcante. Porque no se da, cuando llegue a no darse ninguna condición de dejar nada fuera, de exclusión de nada. En la meditación que suele usar la gente, digo que suele usar, yo no conozco en particular a la de nadie, ¿no? Tengo que hablar así de una forma más o menos generalizada. La gente tiende a apartarse del resto, de los demás, aislarse. Yo conocí incluso hace muchos años a una persona que, bueno, había circulado por diferentes lugares y esas cosas que uno aprende en la época aquella de las modas de la New Age, al principio, de las cosas de la New Age y tal. Bueno, se volvió meditador y estaba casado y tenía una criatura pequeña, un nene. Se hizo insonorizar una habitación para meditar y cerrarse para que no lo molestasen cuando meditaba, porque a él le molestaba cuando el niño pues se movía y hacía sus ruiditos y sus cosas, y se hizo insonorizar una habitación. Esto es prueba de que no había entendido nada de nada. La meditación no es un aislamiento. La meditación es ampliar la conciencia hasta que un día la abarque todo. Y si no es así, es que no se está haciendo bien. Sí, no es huir de la realidad, es Claro. aceptar la realidad, lo que viene, lo que es, como tú eres, y unirte a ello. Claro. Como tú bien has dicho, unirte a las leyes de la naturaleza. Claro. Exacto, es como entender el bosque y sin perder la condición de que tú eres un árbol y tú formas parte de todos estos árboles. Eso Y sin es. perder la conciencia de los árboles ni del bosque tú que representas tú. El Así bosque que representas. Es un poco complejo. es complejo, pero ¿Puedo claro, decir es algo? muy importante, es de las cuestiones más importantes que hay. Yo a veces, cuando alguien pregunta acerca de estas cosas, y tengo que ser así clara, porque tengo que ser clara, me toca ser clara, y puede que alguien se sienta molesto, porque a lo mejor lo que estoy diciendo contradice la costumbre que tiene, la manera de sentir y pensar que tiene, o lo contradice. Mira, tened en cuenta que nunca digo nada con la intención de menospreciar a nadie ni de molestar a nadie. Pero en estos asuntos de la teosofía, hasta donde yo pueda, comprenda y se me alcancen mis propias luces, debo de ser muy clara. No dejar que por mi causa nadie quede en una idea equivocada y en confusión. Pero lo que la gente no entiende hasta cierto punto es el hecho de lo que tú has dicho antes, que cuando tú estás haces los primeros pasos de llama y sin llama y san llama, todos estos procesos previos, lo que la gente se cree que aislarse es del entorno, de la naturaleza, donde tú te encuentras, sino cuando lo importante es evitar y aislarte de tus propios pensamientos, tus propias emociones y tus propios sentidos y educarlos, instruirlos. Claro. Porque te tienes que llevar bien con ellos, porque forman parte, como tú bien has dicho, forman parte de la jerarquía que tú tienes esa responsabilidad de organizar, educar dentro de tu conciencia personal, de tu conciencia. Sí, todas estas pequeñas vidas, todas, hasta las del pelito, de guerra. hasta las de los pelitos, las que forman los pelitos, todas, Claro, hay que aislarse de... nos afectamos mutuamente. Uh-huh. Hola, Jimena. Hola, mira, sabes, quiero decir algo. Yo creo que ustedes tienen razón en lo que dicen, pero también, por ejemplo,
a veces cuesta mucho por sonidos que hay externos. Tú no estás 100% como deberías de estar, pero tratas de hacer meditación. Tal vez me vas a decir, en ese caso no se hace, ¿ya? Pero a veces la gente también necesita un poquito de silencio y después cuando necesitas silencio, eso solo viene después y lo puedes seguir haciendo sin que te moleste nada. Es como, ¿me entiendes lo que digo? Es como un Sí, aprendizaje. Todos necesitamos cosas distintas. Yo entiendo el punto de ustedes y tienen razón, pero también hay otro punto que es como ese, que a veces uno necesita silencio porque cualquier cosita lo saca, especialmente si tienes una situación en tu casa que no es de las mejores. Entonces ahí, y tú tienes que meditar ahí, entonces tienes que rebuscarlo como sea, como sea. Entonces a lo claro. mejor vas a necesitar otros pasos que a lo mejor la mayoría necesita, o las personas que tienen un ambiente maravilloso para poder cerrar los ojos y meditar. Entonces también yo quería decir eso para ese tema, porque a mí me pasa eso. Yo medité muchos años atrás, como en los 80, y de hecho tengo una situación en casa con mi madre, pero entonces me cuesta mucho llegar. Trato, pero es como que cualquier cosita me hace hacer abrir los ojos. Entonces yo digo, yo lo voy a lograr, yo sé que voy a lograrlo otra vez, pero entonces tengo que ir de a poquito, poquito, como Sí, sea. son etapas y bueno, ahora Sí, pues hay una etapa de una cierta dificultad, cuando sí, puedes haces más, cuando algo te saca de ese estado de mayor silencio interior y tal, pues claro, lo que no hay que hacer es pelearse con la situación o molestarse porque no he podido o porque tanto ruido me molesta. No, al contrario, es decir, bueno, pues ahora toca así. Va, hay claro, sí, ruido. sí, sí, Aceptarlo, trabajando eso, aceptarlo porque sí, es toda la vida. Se forma exactamente. parte de toda la vida. Si Y se cuando lo genera, aceptas, claro, ya lo incorporas y entonces ya no es problema, porque está dentro de ti. claro. Sí que entonces uno Entonces, pues va haciendo claro, según la etapa que le toca en la vida, porque hay veces, hay etapas que no son nada proclives ni nada fáciles y uno tiene correcto, que cuidar de un familiar y tal, pero es correcto. que ahí es donde ahora tiene su trabajo, su tarea, ahí es donde, entonces decir, pues mira, ahora no me toca meditar, me toca esto otro. Ujú, Sí. ujú. Y esto otro resulta que se puede convertir en un estado meditativo sin tenerse que poner en ninguna postura ni en nada. Realizar Correcto, lo sí. que está tocando realizar en este momento de nuestras existencias, pues en ese estado, sin Claro, rechazo porque, de nada ni, ah, esto es lo que claro, toca. porque al final lo terminas tomando como una herramienta para tu propia ayuda. Claro, Lo conviertes en eso. claro que sí, Pero también eso toma un poquito de tiempo a que uno se pueda dar cuenta, a que lo puedas ir sí, incorporando, porque eso todo toma un poquito de tiempo, pero sí. cuando ya sabes qué es, entonces no es problema, es Por eso, parte tuyo. Ujú, por eso aprendemos de todo en todos los claro, momentos y por etapas. supuesto, claro, pero después de estas enseñanzas uno se da cuenta que puede aprender de todo y lo Sí, puede incorporar como ayuda propia para sí, ayudar a los otros, obviamente. claro que sí. Sí, eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Muchas Jimena. gracias por todo, Clarisa. Me A uno a todos. vosotros. Emilce, Sí, hola Clarisa, hola a hola. todos. En realidad, dos preguntas. La primera, ese silencio es el silencio interior el que debo buscar, no el silencio exterior, el Sí, silencio adentro mío. Y la otra, es lo mismo que cuando me concentro a estudiar, donde fijo en mi atención y lo de alrededor no existe. Es lo mismo. sí. Lo de alrededor queda en otro orden de cosas cuando uno Claro. está estudiando algo y es capaz de hacerlo con la mente calladita.
Es decir, que la mente, que es la parlanchina de la casa, tampoco interrumpa, porque lo Claro. mismo puede interrumpir o el tic-tac de un reloj que un camión que pasa, que nuestra mente que no calla. Dice, Gracias, Florita. a la mente hay que reeducarla para que no hable hasta que le demos el permiso. Gracias. A vosotros. Elsie, ¿tienes la mano desde antes? No, quería decir una pequeña cosa, que digo que a veces cuando uno ya está incorporado como una forma de vida, el estar en un estado especial para hacer para estos estudios también son de meditación, porque estamos profundizando en la que es el elevarnos, ¿no? Evolucionar hacia ese conocimiento. Cualquier estudio que tenga que ver con el tema que nos trae a esta reunión tan guapa. Y después que a veces se puede estar meditando y tener los ojos abiertos, no necesariamente hay que tener los ojos cerrados y estar en un estado de meditación, porque es una actitud, termina siendo una actitud permanente, o sea, el estar en paz con esto. Sí, con eso es lo principal, muy importante. Muchas gracias. A Nada, esa vosotros. cosita era nada más. Luis, hablen, Mico. Gracias. Nada más para tal vez reforzar todo lo que han comentado en cuestión de meditar. Yo me quedé, pues no conocía a nadie de la India y me tocó pues ser beneficioso de esa presencia de Mahendra. No sé si lo llegaste a conocer, Clarisa. Él fue, no sé si fue presidente de la India, de la Teosofía, y lo conocí aquí en México y viajé con él a San Luis Potosí porque vino a dar unas pláticas donde yo soy originario y una de las personas le preguntaba, ¿cuántas veces medita al día? Le decía, no, pues yo no tengo ninguna hora. Dice, yo en cualquier momento que voy sentado en el autobús, voy caminando en la calle, ahorita estoy meditando. Eso es lo No que decía tengo, Krishnamurti, aquí y ahora. no tengo por qué ponerme o fijarme una hora en especial porque yo siempre estoy meditando ahorita. Sí, sí. Ya falleció, ya desencarnó Mahendra, me impactó por su presencia, por también su esposa que venía también y por su forma de ser, ¿no? De esa paz que repartía, emanaba, ¿no? Claro. Gracias, Sí. gracias, Clarisa. Y esto último que este resumen que hiciste fue un perfecto resumen de todo lo que hablaste y nos nutrió. Pues no quiero decir que más porque fue un trabajo excelente, pero bastante nos acomodó todas las ideas de lo que dijiste en tu plática. Gracias. Pues gracias a vosotros. Bueno, y a todas estas se nos Ahora, ha ido pasando el ratito ya. y ahora, pues si me permitís, doy por cerrada la tarde y ya pasaremos, detengo la grabación y pasaremos a galería. Y nos Estaba vemos por hacer acordar, pero después mañana. no sé qué. Mañana tenemos a Daniel, como recordaréis. Gracias a todos.